Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Herrera, soy director de Asuntos Culturales de la Cancillería Peruana y escritor. Un poco más fuerte. Más cerca. Ahí sí, perdón. Mi nombre es Carlos Herrera, director general de Asuntos Culturales de la Cancillería Peruana y escritor. Agradezco a los organizadores de este evento por haberme invitado y haberme honrado con la presidencia de esta mesa con prestigiosos intelectuales. Agradezco además muy particularmente, en tanto que peruano y además arequipeño, todas las manifestaciones que he recibido en estos días, que hemos recibido de todas las manifestaciones de afecto y de esperanza de que Arequipa pueda ser efectivamente la sede de este congreso en un futuro próximo. Me toca presentar entonces a los participantes de esta mesa, que alude a uno de los puntos centrales de este congreso. Lengua e identidad, la forja de las literaturas nacionales, es el título que se ha escogido para un panel que tiene muy diversos ángulos sobre este tema, muy diversos ángulos de visión, de óptica. De hecho, sabemos que la lengua es quizás el mayor signo de identidad de un pueblo, de un grupo humano. No conozco algo que identifique más a un grupo que la lengua que habla y escribe ese grupo. Quizás lo único comparable es la gastronomía, pero sobre eso hay, me parece, otra mesa que en este mismo congreso. Entonces, paso a presentar a los intervinientes hoy día sobre este tema. Tenemos al profesor César Ferreira, profesor principal de la literatura hispanoamericana de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es autor del libro Cultura en Costumbres del Perú y editor de volúmenes en torno a la obra de Alfredo Bryce Echenique, Edgardo Rivera Martínez, Julio Ramón Ribeiro, Luis Loaiza y Jorge Eduardo Benavides, entre otros. También ha publicado ediciones facsimilares de Poemas Humanos y Fabla Salvaje de César Vallejo y actualmente forma parte del comité editorial de la revista World Literature Today. En el año 2020 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Ricardo Palma. Tenemos a Carlos Franz, 1959, escritor. Tiene las nacionalidades chilena y española. Ha publicado las novelas Santiago Cero, 1990, Premio Latinoamericano de Novela Cicle en el 88, El lugar donde estuvo el paraíso en 96, primer finalista del Premio Planeta Argentina y llevada al cine en España, El desierto, 2005, Premio Internacional de Novela del diario La Nación de Buenos Aires, Almuerzo de vampiros en 2007, Premio Consejo Nacional del Libro de Chile, y Si te vieras con mis ojos, 2015. Esta última obra fue galardonada con el Premio Bienal Mario Vargas Llosa, otorgada a la mejor novela publicada en idioma español en el bienio 2014-2015. Algunas de esas novelas han sido traducidas a 11 idiomas. Franz también ha publicado el volumen de cuentos La prisionera, del 2008, Premio Consejo Nacional del Libro de Chile, el relato Alejandra Magna, del 2011, Ediciones del Centro de Madrid, y el ensayo La muralla enterrada, 2001, Premio Municipal de Ensayo de Santiago de Chile. Es miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Luego tenemos al doctor Olimpo Morales Benítez, profesor titular, Universidad Externado de Colombia, del 88 al 2006, profesor de Universidad de Rosario, del 2006 al 2019, director de la cátedra Otto Morales Benítez, 2008-2019, posesionado como individuo correspondiente de la Real Academia Española con el discurso El español colombiano, lengua tañida por el mestizo espiritual, posesionado académico de número de la Academia Colombiana de la Lengua con el discurso La palabra mestiza en la obra de Otto Morales Benítez, Entre semas y lexías, secretario de la Comisión de Lingüística Española e Inteligencia Artificial de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico compuesta por las distintas academias, presidente del Centro de Investigación, Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez en Toto, elegido miembro del Comité Científico de la Universidad de Viena. Y finalmente tenemos a quien además fungirá de coordinador hoy día, es el señor Marco Martos Carrera, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, poeta sobre todo, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú, ha publicado 29 libros de poesía
entre ellos Poesía Junta, Poemas Completos 1965-2012 y Castillos en el Aire, Poesía 2013-2019. Libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, al chino, al holandés, al húngaro, el griego, el francés, el italiano, el portugués. Es miembro correspondiente de las Academias de la Lengua de España, Chile, Panamá, Cuba y República Dominicana. Es doctor honoris causa de las Universidades Nacional de Tumbes, Nacional de Piura, Nacional de la Amazonía, Santiago Antiguo Túnez de Mayolo de Huaraz y de la Universidad Privada de Piura. Dejo entonces la palabra al doctor Marco Martos para iniciar esta velada. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, la gratitud de todos los que venimos a los organizadores de este encuentro de la lengua, que es el 9º que se realiza. Y un saludo especial a todos los que han escogido venir a esta mesa, que se titula La Forja de las Literaturas Nacionales en Hispanoamérica. Yo voy a hacer una presentación general del tema y luego los ponentes van a hacer sus ponencias específicas, sus trabajos específicos. Estas líneas se proponen un acercamiento a un desafío cultural que tarde o temprano se hacen los lectores y autores en todo el orbe hispano. ¿Quiénes somos los americanos que usamos el español como lengua franca? ¿Qué características tienen las lenguas y las literaturas que escribimos y leemos? Aparte de la experiencia personal, en este apretado escrito se recurrirá principalmente a ciertas nociones conocidas, elaboradas por Eugenio Coserio en el campo de la lingüística y por Roberto Fernández Retamar en el campo de la cultura en general. Ferdinand de Saussure, como es bien sabido, propuso que en cada lenguaje existen un conjunto de reglas, la morfología, la sintaxis, la semántica, la fonética, la fonología, a las que llamó la lengua. A la realización en cada individuo de la lengua la denominó habla. Gustaba comparar al lenguaje con las reglas del ajedrez, fijas, aprendidas, y la realización aprendida de estas exigencias para cada jugador con su estilo personal. Y en el caso de la lengua, para cada hablante que escoge su forma peculiar de usar la lengua general. Eugenio Coserio advirtió que en cada lenguaje, ese bagaje común en todos los hablantes tenía realizaciones sociales compartidas por segmentos de esos hablantes, de cada país, de cada región, dentro de las cuales los individuos manejaban sus hablas particulares. Así fue como aparecieron las nociones de sistema, norma y habla. De un modo general podemos decir que en nuestro caso el sistema es el español o castellano, la norma es la manera como usamos este sistema en cada uno de nuestros países y el habla es el manejo del lenguaje de cada individuo atendiendo a la norma en la que vive. Precisando más sus conceptos, Coserio se refiere a una norma diatópica, un criterio de carácter espacial, los usos nacionales y habituales en un conjunto geográfico determinado. Hay una bebida que en el Perú se llama gaseosa y en México se denomina soda. La gaseosa se toma con una cañita en el Perú y con popote en México. Ángel Rosenblatt, en una de sus páginas memorables, recuerda a un turista español que va por una carretera de México y ve un letrero que dice: se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Materialistas son los que transportan materiales en México. Bueno, hay más ejemplos. Por ejemplo, un mexicano le dice: lo invito el sábado a comer en la casa de usted. ¿Cómo me puede invitar a mi casa? Bueno, la casa de usted es la casa del que está hablando, así hablan en México. Según Coserio, hay otra norma en la que se llama diastrática, que atiende a los usos lingüísticos de rasgos sociales en común, como pueden ser la edad, el nivel económico, el sexo, y guarda relación con la sociolingüística. En mi país, el Perú, en los años 50 del siglo XX, a la cerveza se le llamaba cebada, inclusive en escritos literarios. Ahora se le llama chela, chelita. Los lenguajes particulares entran en esta denominación, el lenguaje de los juristas o los soldados, por ejemplo. Hay otra norma que Coserio llama diafásica, que tiene que ver con la pragmática, por ejemplo, la lengua culta frente a la lengua coloquial. Cuando los españoles llegaron al continente americano, de forma inmediata, si bien fueron imponiendo su lengua, la fueron modificando, incorporando voces desconocidas por ellos para denominar nuevas realidades. Han corrido ríos de tinta sobre la palabra canoa que usó por primera vez Cristóbal Colón. Ocurre entonces un fenómeno que lo ha estudiado Roberto Fernández Retamar.
su libro Calibán. Los habitantes de los pueblos originarios se ven al principio obligados a usar una lengua ajena y, naturalmente, el manejo que tienen no es depurado. Pasará algún tiempo antes de que ese conocimiento sea aceptable y nuestros pobladores poco a poco van sintiendo como propia la lengua que en un principio fue impuesta. Ahí es cuando aparece la originalidad en todo su esplendor. Es proverbial el ejemplo que se pone de dos escritores coetáneos, Huamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Ambos son expresión de lo que ocurría en América con el castellano en el siglo XVI. Mientras Huamán Poma usa el español de los runas, es decir, de los de abajo, el pueblo llano, Garcilaso utiliza un español depurado, propio de los autores que conocía bien, los escritores de la época del Renacimiento. Pero uno y otro son modelos de lo que ocurría con el español americano. En toda la época del virreinato, aquí y allá fueron apareciendo escritores con un manejo exquisito de ese castellano. Baste aquí señalar a la monja mexicana Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés, como un ejemplo de gran calidad artística que va más allá de toda ponderación. La literatura en Hispanoamérica, como antes había ocurrido en la literatura ibera, se fue haciendo cada vez más original con el paso del tiempo. Y así fue como fueron surgiendo escritores verdaderamente originales. Y también ocurría naturalmente eso en España, o había ocurrido antes en España. España dio en los siglos XVI y XVII a grandes autores que gozan de vitalidad hoy mismo, como Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Calderón. Habían pasado 5 siglos desde la aparición del español. En el caso americano, los autores de mayor originalidad surgen en el siglo XX. Empiezan a escribir una pléyade de poetas y novelistas cuya valía es universal. Vallejo, Neruda, Huidobro, Paz, Rulfo, Onetti, García Márquez, Vargas Llosa, Sergio Ramírez, José Donoso, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, Ida Vitale, Rosario Castellanos, Blanca Varela, Gioconda Belli, por poner algunos ejemplos. Difícil es señalar una característica común a todos estos escritores, pero si la hay que señalar es la utilización original del español americano. Y este castellano nuestro tiene en su entraña las características de las lenguas occidentales, un vínculo clarísimo con el mundo greco-romano, con los idiomas utilizados en la península ibérica como el árabe o el vasco, pero tiene sobre todo la marca americana, encuentro con lenguas originarias que convivieron con el español y ahora mismo lo fecundan y modifican. Somos pues culturas de extremo occidente. Tenemos mayoritariamente algo que viene de Europa, conocemos la historia, nos vestimos y actuamos como occidentales, pero somos algo diferente. Pertenecemos al extremo occidente. Sírvanos de modelo 2 escritores ejemplares reconocidos ya en el canon universal. Uno, Juan Rulfo, y otro, José María Arguedas. Ambos tuvieron que abrirse paso en condiciones editoriales adversas y aunque aceptados en un comienzo, tuvieron que pasar por rechazos e incomprensiones antes de tener la popularidad de la que ahora disfrutan, como se evidencia con la publicación de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas en la Asociación de Academias de la Lengua Española que se presentará el día de mañana. Tanto Rulfo como Arguedas no podían explicarse fuera del continente americano. Su magnífica prosa muestra una relación lírica con la naturaleza que no viene de la tradición occidental, sino de aquella otra que en América del Sur llamamos andina, y que se resume en la gran importancia de las colinas, los cerros y las montañas que atraviesan el continente y condicionan, en cierto modo, la relación de los individuos con el medio natural. Y al decir esto, incluimos también a las lenguas originarias que comparten con el español su difusión en partes importantes de nuestro territorio. Estas moldes de piedra y bosques condicionan la vida de hombres y mujeres, acercan y al mismo tiempo alejan a los espectadores. Solo en América del Sur tenemos más de 60 idiomas diferentes. Rulfo y Arguedas son la quinta esencia en la ficción del encuentro de visiones europeas y americanas, que naturalmente aparecen también en la depurada prosa de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Este español americano aparece muy nítido en la poesía de Vallejo,
quien en sus años de madurez está constantemente confrontando su dicción peruana con la española. Una cosa parecida ocurre con la lírica de Octavio Paz o la de Pablo Neruda. Se trata de poetas que honran a su dicción, a la norma americana que usan y a la lengua española. Podemos decir que en el siglo XX la literatura hispanoamericana ha alcanzado una alta cota de esplendor. Desde Amaryllis, aquella poeta anónima que dirigiera sus versos a Abelardo López Vega, las mujeres americanas que han tomado siempre la pluma han sido principalmente monjas o hijas de familias ilustradas, porque aquellas del pueblo llano tuvieron dificultad para cultivarse. Con el tiempo esta situación ha cambiado radicalmente y en el siglo XX tenemos un conjunto de poetas mujeres de notable calidad y que son herederas de alguna manera de aquellas que escuchaban en los salones los versos de Rubén Darío, Amado Nervo o Guillermo Valencia, solo que sus versos no tienen la suavidad de las tardes de amor, exponen con naturalidad una nueva situación, un reclamo que nace en las entrañas. En Vals del Ángelus, en las primeras líneas, escribe Blanca Varela, poeta peruana de la generación del 50. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala, junto a las letrinas, la de herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Un fenómeno que está ocurriendo en estos últimos años es que las mujeres de todos nuestros países americanos toman la palabra desde cualquier punto del territorio. Tienen lucidez, información y calidad. Veamos este ejemplo para terminar esta introducción de Ana Luisa Ríos, poeta de Nauta, Perú, en la selva del Perú. Leo ese poema que se llama Playa Tibi. Nací en Playa Tibi y crecí como las garzas, buscando huevos de taricaya y también de tortuga. Las crecientes del río se llevaron estas tierras. Mis papeles dicen que nací en Nauta, pero mis ancestros son de todas partes, aunque yo creo que nací libre como las garzas. Tuve una abuela de piel oscura y cabellos de luna que vino tal vez de Esmeraldas y murió abandonada donde nunca supe. Tuve un abuelo blanco que vino de las Españas. Por mis venas corre, aunque mi gente lo calla, sangre originaria, tal vez mayoruna o cucama. Hablo el castellano amazónico y el de todas partes. Me encantan las fiestas de los animales y la fiesta de las frutas. A veces vuelvo al lugar donde quedaba Playa Tibi y me quedo mirando por horas las aguas mansas del río. Hablar nuestro castellano y de todas partes es un objetivo que mantenemos más de 500 millones de habitantes en todas partes, en todo el mundo. Les doy las gracias y ahora paso a ceder la palabra a los oradores que siguen. El primero es César Ferreira, de quien ya se ha leído su currículum. Adelante, César Ferreira. Gracias, buenas tardes y gracias a todos los organizadores de este Congreso de la Lengua. Gracias a ustedes por venir esta tarde. Yo voy a centrar mi intervención en una novela fundamental, creo yo, para la literatura peruana de hoy, que se llama País de Jauja. En un país pluricultural como el Perú, donde la lengua es un elemento clave para la existencia de una identidad social, como ha dicho Marco, contar la vida de un país con una geografía difícil y accidentada y una gran división social constituye un reto para nuestros escritores y la formación de lo que se denomina una literatura nacional. En la primera parte del siglo XX, la gran novela de José María Arguedas, Los ríos profundos, es una muestra muy dramática de la enorme brecha existente entre el mundo costeño peruano y el mundo andino. A lo largo de nuestra historia republicana en el Perú,
El mundo costeño y el mundo andino se han conocido muy poco y han dialogado de forma incipiente a lo largo del tiempo. Un caso excepcional en este panorama es la primera novela de Edgardo Rivera Martínez, País de Jauja, publicada en 1993. Esta es la última edición de País de Jauja que se publicó el año pasado. A fines del siglo pasado, País de Jauja revitalizó el debate en torno al mestizaje y convirtió a su autor en un protagonista de la novela peruana contemporánea. 3 décadas más tarde, es un libro de lectura imprescindible de las letras peruanas de nuestros días, no solo por la gran calidad de su prosa, sino también por la propuesta de un país posible que su imaginario encierra. Rivera Martínez fue un contador de historias en el más amplio sentido de la palabra. Sus primeros libros fueron una suerte de secreto exquisito para más de un lector en el Perú, pues aparecieron en pequeñas ediciones y circularon de manera muy discreta. Esa suerte cambió cuando en 1993 Rivera Martínez dio a la imprenta País de Jauja. La primera edición de la novela se agotó a las pocas semanas de su aparición y en medio de grandes elogios críticos, entre ellos los de Marco Martos, precisamente. Claudio Alaya Manrique, su protagonista, es una suerte de artista adolescente, vale decir, un escritor en ciernes, de espíritu curioso e inquisitivo, que a su vez es un gran amante de la música. En el verano de 1947, durante sus últimas vacaciones escolares, con la ayuda de un diario íntimo, Claudio irá observando con ojos críticos todo aquello que forma parte de su mundo más inmediato, esto es, a las figuras tutelares que componen su núcleo familiar en Jauja, así como a la vasta galería de personajes que merodean por las calles de esa singular ciudad de los Andes centrales del Perú. Al mismo tiempo, también reflexionará sobre asuntos más íntimos como el descubrimiento del amor y del sexo. Lo importante es que todo el vasto proceso de aprendizaje que Claudio vivirá en esos meses de 1947 vendrá acompañado de la toma de conciencia de sus raíces andinas y de los vínculos que esas raíces son capaces de establecer con el mundo más allá de su entorno jaujino. Así, a través de la figura de Claudio, en la novela nacerá un fructífero diálogo entre el mundo andino y la cultura occidental, que forjará a un sujeto capaz de adoptar una mirada renovadora y armoniosa sobre ambos mundos. Rivera Martínez siempre se refirió a País de Jauja como una novela sobre un mundo feliz o una novela sobre la felicidad. Y si bien su relato no ignora las tribulaciones de la historia peruana de la época, su definición es muy cierta. País de Jauja es una novela que celebra la multiculturalidad y que se aleja de la mirada dura y dolorosa del mundo andino de los escritores indigenistas de la primera parte del siglo XX. Pienso en Ciro Alegría, pienso en Arguedas otra vez. Bajo la mirada de Rivera Martínez, Jauja es un idílico espacio de encuentro donde conviven en cordial armonía personajes de variada procedencia. Todos ellos son capaces de evocar las leyendas andinas junto a los mitos griegos, recitar la poesía de Jorge Eduardo Eyelson y César Vallejo y deleitarse escuchando huaynos y otros ritmos andinos junto a la música de Bach o de Mozart. Este es el caso de los miembros de la familia de Claudio que pertenecen a una culta clase media provinciana. Precisamente Laura, la madre del protagonista, es quien iniciará a Claudio en su gusto por la música andina y la música clásica. Mientras que su hermana, Laurita, estudiante en Bellas Artes, le mostrará las bondades de la pintura y las artes plásticas. A ella se une Abelardo, el hermano mayor de Claudio, quien le mostrará la inmensa riqueza de la cultura helénica. A este núcleo familiar se une una vasta galería de personajes que le muestran al joven Claudio las muchas facetas de la sociedad jaujina.
Me refiero a figuras como Euristela e Ismena de los Eros, las tías abuelas del protagonista, un poco depositarias de la memoria de Jauja. El peluquero Palomeque, cultivador de un viejo racismo muy arraigado en la sociedad peruana. O Radelescu, un profesor de origen rumano que ha llegado a Jauja a curarse de tuberculosis. Hay muchos personajes más. A ellos se suman las tres musas de Claudia. La andina y dulce Leonor, por ejemplo, una muchacha lugareña. Helena Oyanguren, la bella dama cuya figura evoca para Claudio a Helena de Troya, de la Ilíada. Y Zoraida Aguapara, una voluptuosa viuda quien iniciará a Claudio en el sexo. Estos y otros personajes conviven en un ambicioso relato que tiene tanto de realista como de poético, hasta hacer de la novela de Rivera Martínez una gran comedia de costumbres provinciana en la que el humor y la ironía comparten un mismo espacio en medio de una prosa fina y muy trabajada. A propósito de la obra de Rivera Martínez, conviene traer a colación al sociólogo Gonzalo Portocarrero, quien en el año 2013, poco antes de que Rivera Martínez recibiera el Premio Nacional de Cultura, escribía lo siguiente: En nuestros días, y cito, el mestizaje es un proceso muy dinámico de encuentros y fusiones. Y la premisa práctica que permite la multiplicación de estos encuentros es admitir el valor hasta hace poco negado de las tradiciones indígenas en la sociedad peruana. Rivera Martínez baja el mestizaje de las nubes ideológicas para mostrarlo como una realidad efectiva y cotidiana. Y el fundamento de esta nueva visión es la convicción democrática sobre la igualdad de los peruanos. Convicción que lleva a valorar las tradiciones indígenas de la misma manera en que podemos considerar otras tradiciones. Este es el país de Jauja, la utopía posible que Rivera Martínez avisora para el Perú. Fin de cita. Claudio personifica ese necesario proceso de mestizaje o de entretejimiento cultural. Esta es la frase que acuñó Rivera Martínez, que en País de Jauja tiene como escenario principal la ciudad natal del escritor. Se trata, en definitiva, de un mestizaje nuevo, adecuado a nuestros tiempos, donde lo local y lo global se dan la mano de manera armoniosa y celebratoria. Una lectura atenta de País de Jauja sirve para poner en valor el carácter dinámico, enriquecedor y necesario del mestizaje en la sociedad peruana de nuestros días. Yo diría, lo dejo, su mirada optimista e inclusiva de la nación peruana le otorgan una gran vigencia a País de Jauja. La novela acaba de cumplir 30 años de su publicación y es, por su marcado lirismo y refinamiento narrativo, así como por su temática, una novela fundamental en nuestra historia literaria reciente y en la construcción de una literatura nacional en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, César Ferreira. Y ahora cedemos la palabra al novelista Carlos Franz. Bueno, muchas gracias por su asistencia a este aula, o aulón más bien. Estoy muy contento de estar en este congreso en Cádiz y también un poco triste porque, como ya hemos dicho muchos, no se celebrara en Arequipa, que era donde originalmente estaba previsto. Tristeza que los chilenos conocemos, especialmente los que participamos en la organización del V Congreso Internacional de la Lengua Española, que iba a celebrarse en Valparaíso en 2010 y que 3 días antes fue interrumpido y suspendido por un feroz terremoto. Cuando no son los terremotos políticos como el que ha sacudido al Perú, son los terremotos naturales, pero nuestro continente, nuestra Hispanoamérica, como dijo un historiador chileno, sigue siendo una Hispanoamérica del dolor. Sin embargo, vamos a tratar de alegrarnos, aunque yo no sé si pueda contribuir a ello con mi relato monstruoso o de un monstruo chileno
que voy a hacerles ahora, porque hablaré de ese señor que han puesto ahí, que es el Imbunche, un mito indígena chileno retomado por nuestra literatura y desarrollado por ella. La figura que vemos ahí es un monumento. No creo que haya muchos monumentos a monstruos en América Latina. Esto también tiene que decir algo sobre Chile. Es el monumento al Imbunche que ha sido erigido en la ciudad de Ancud, en la isla grande de Chiloé, en el sur de Chile. La imagen más poderosa creada por la mitología y la literatura chilenas es un monstruo, el Imbunche. Este Imbunche es un antiguo mito mapuche recogido luego por las letras nacionales. Su representación contemporánea más conocida está en la gran novela de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Sin embargo, es menos sabido que nuestra narrativa nació bajo la sombra de ese monstruo. La imagen torturada del Imbunche aparece y se desarrolla en la primera novela chilena publicada a mediados del siglo XIX. En la figura monstruosa del Imbunche se cruzan algunos de los temas que nos convocan en este congreso: mestizaje, lengua, identidad. Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra Imbunche tiene dos acepciones. La primera, derivada de la tradición popular, designa un ser maléfico, deforme y contrahecho, que lleva la cara vuelta hacia la espalda y anda sobre una pierna por tener la otra pegada a la nuca. Aquí en el monumento le pusieron la cara para adelante, pero tendría que estar para atrás. La segunda acepción del Imbunche, que recoge el Diccionario de la Lengua, es más general, significa maleficio, hechicería. Este diccionario no recoge, sin embargo, el verbo imbunchar, ni el imbunchismo, tendencias cada vez más populares en Chile. Como todo mito que se respete, el Imbunche se resiste a las definiciones simplificadas. La enciclopedia Mitos Chilenos, preparada por Sonia Montesino, muestra la complejidad de esa tradición indígena y campesina. Este que voy a describir, que describe ella, es el procedimiento horroroso para crear un Imbunche. Cito: el niño robado o regalado a los brujos para ser uno de los guardianes de sus cuevas sufre deformaciones y torturas que lo convierten en una mezcla de humano y de animal. En primer lugar, los brujos le quiebran la pierna izquierda y se la adosan a la espalda, por lo que camina dando brincos. Luego le tuercen la cabeza hasta dar la vuelta para despistar a los intrusos. Se le descoyuntan los huesos de los hombros, caderas y rodillas. El Imbunche es criado solo y desnudo en la cueva y jamás escucha una voz humana, por lo cual crece sin aprender a hablar. Paradójicamente, esas torturas convierten al Imbunche en un ser poderoso. Según Montesino, cito: de adulto el Imbunche es portero de la cueva en la tradición popular y nadie puede ingresar a esa cueva sin el ritual de besarle el trasero. El Imbunche fue, yo creo. Nadie puede entrar a la cueva sin besarle el trasero al Imbunche y hacerle una reverencia en señal de sumisión. A pesar de no hablar, el Imbunche participa y en muchas ocasiones arbitra como patriarca en las reuniones de los brujos. El Imbunche invade la primera novela chilena, Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, publicada en Santiago de Chile en 1860. Lastarria, fundador de la Academia Chilena de la Lengua, creó una ficción fantástica y filosófica, una humilde y sarcástica divina comedia chilena. Esta comedia infernal recoge el mito indígena, lo desarrolla e interpreta. El protagonista es un inglés llamado Guillermo que descree de las leyendas chilenas. Empeñado en asistir a una cita erótica nocturna, Guillermo se acerca a la siniestra cueva del Chivato en Valparaíso. Jamás lo hubiera hecho. De la oscuridad asoma un enorme macho cabrío que lo cornea hasta noquearlo y enseguida lo arrastra al interior de la cueva. Al despertar, Guillermo se encuentra en un mundo subterráneo llamado Espelunco, rodeado por brujos que amenazan con imbuncharlo.
Lastarria describe el procedimiento. Cito: imbunchar se llama coserle al paciente con hilo fuerte y buena aguja todos los agujeros, salidas y entradas de su cuerpo. En esa primera novela chilena, las horribles torturas del mito indígena se reducen a unas costuras, pero los efectos casi son peores. Al sujeto privado del uso de esos sentidos se le puede imprimir el carácter e inclinaciones de un buen habitante de espelunco. Cosed, dice Lastarria, cosed a un infeliz mortal todas sus avenidas, todas sus entradas y salidas, mantenedle así algún tiempo contrariado en todos sus instintos naturales, en todos los usos y costumbres que su organización le imprime, y veréis cómo su espíritu se agota, su fe se disipa, sus fuerzas se aniquilan. En otras palabras, mediante la costura de sus orificios corporales, los brujos de Lastarria someten a su víctima sin darle a cambio ningún poder. Desde esa primera aparición literaria, la silueta del imbunche y sus variaciones aflora a menudo en novelas y ensayos, siempre aumentando su polivalencia semántica. En la novela de Pedro Prado, Alcino, asoma un ser análogo al imbunche, un niño campesino tullido de cuya joroba brotarán unas alas que van a recortarle para evitar que vuele y así exhibirlo como un monstruo de feria. En la novela de Carlos Droguet, Patas de perro, el protagonista es mitad niño, mitad perro, y la brutalidad con que todos lo tratan lo deforma aún más. Tengo más ejemplos, pero no nos da el tiempo para citarlos. El gran cronista Joaquín Edwards Bello acuñó la expresión imbunchismo para describir una flaqueza chilena. Cito: el cultivo del fracaso y de la fealdad que nos conduciría a un estado crónico de desolación, de crueldad y de odio. Así nos vio Edwards Bello a los chilenos, Dios mío. Roberto Osborne notó que el imbunche es reversible, cito: su faz es su reverso, se conjuga en voz activa y pasiva. Cuando imbunchamos a los demás, somos imbunchados. En mi ensayo, La muralla enterrada, argumenté que el imbunche es una metáfora de un bloqueo identitario que se expresa en nuestra literatura, en nuestra ciudad capital y en nuestra sociedad. Aquí, disculpen, me autocito. El imbunche es aquello que los chilenos declaramos duradero y soñamos grande y que luego, fieles a nuestros atavismos, vamos mutilando y cortando, pero también surciendo y parchando. Nuestra fatal tendencia al imbunche, esta inclinación a cortar las alas de lo que se eleva, derribar la grandeza, mutilar lo que sobresale y enterrar lo que se asoma. La eclosión del imbunche como ícono literario polisémico ocurrió en la novela de Donoso, El obsceno pájaro de la noche. El narrador multiforme de ese libro, el mudito Peñalosa, acabará imbunchado por las viejas brujas que habitan en el vasto caserón donde él es un sirviente mínimo y poderoso. Donoso describe así ese final, cito: me meten adentro del saco, las 4 brujas se arrodillan alrededor mío y cosen el saco. No veo, soy ciego, y otras se acercan con otro saco y me vuelven a coser, y siento levantarse alrededor mío otro envoltorio de oscuridad, otra capa de silencio que atenúa las voces que apenas distingo, sordo, ciego, mudo. El sacrificio ritual practicado por las hechiceras jubiladas de la novela donosiana es similar al que un siglo antes celebraban las brujas en la ficción de Lastarria. Las brujas arrebataron, cito a Lastarria, las brujas arrebataron a Guillermo, todas preparaban sus agujas, algunas le tiraban sus puntadas y todas se enredaban y estorbaban por coserle las primeras. Tanto la versión de Lastarria como la de Donoso eliminan las torturas más cruentas aplicadas al imbunche indígena para destacar la costura de sus sentidos. El coser y el tejer, tan ligados a la polisemia de la escritura, marcan el tránsito de este monstruo desde la mitología oral a la literatura escrita. Donoso le agrega al imbunche varios niveles de lectura y de costura.
Ya cosidos sus 9 orificios, el cuerpo del mudito es envuelto en sucesivas capas de trapos. Así el imbunche queda obturado, pero también arropado. Se trata de una mutilación horrenda, pero deseable. Desde allí dentro el mudito dice: paquetito sin sexo, todo cosido y atado, con tiras y cordeles, sacos y más sacos. Aquí dentro se está caliente, no hay necesidad de moverse, no necesito nada. Mediante esas envolturas, Donoso también sugiere que su propia novela es un imbunche. Los 9 orificios cosidos representan las múltiples tramas bloqueadas por relatos contradictorios. Todo ello envuelto en capas y más capas de apariencias discursivas y argumentales. El libro mismo es un imbunche, envoltorio de papeles pequeño y poderoso. El monstruoso imbunche chileno, desde su... Me está avisando eso que me queda poco, ya. El monstruoso imbunche chileno, desde su mudez recocida pero expresiva, dice bastante sobre el tema central de este congreso, el mestizaje. Solo puedo, por el tiempo que me ha indicado mi propio imbunche, decir un par de cosas sobre el mestizaje ahora. Con su genética literaria híbrida, el imbunche problematiza el mestizaje latinoamericano. Eugenia Brito sugirió que este monstruo nace a partir de la decepción del mestizaje. Los españoles producen un hijo o unos hijos que no quieren ver, que ocultan bajo la denominación de feos, raros, monstruosos. Yo agrego que es de presumir que no solo los padres españoles se decepcionaban, también los parientes indígenas habrán visto a esos vástagos como seres feos y raros. La profunda soledad original del mestizo arranca de ese doble rechazo. Para sobrevivir el mestizo conflictuado se inhibe, se imbuncha. Imbuncharse es un ensimismamiento radical, una respuesta neurótica a la identidad dubitativa que produce ese mestizaje. Voy a ir directo al final. La figura del niño torturado hasta deformarlo y luego escondido en una cueva o en un sótano representa una afrenta oculta. El niño raptado o abandonado a los brujos es el fruto prohibido de un cruce de razas originalmente enemigas. Las torturas son el castigo inmerecido por ese origen bastardo. Las costuras de sus sentidos son otros tantos esfuerzos por impedirle expresar su diferencia. La cueva misma y el sótano representan la relegación de ese conflicto a un subconsciente colectivo. El poder amenazante del imbunche viene de su capacidad para mostrarnos algo que no quisiéramos ver. Finalizo, recorto este texto. La escasez del tiempo asignado me obliga a imbunchar este ensayo, pero antes les dejo esta advertencia cómica que nos hiciera Joaquín Edwards Bello y que demuestra que el imbunche también puede ser gracioso. Dijo Andrés Edwards Bello: la industria gangrenosa de los antepasados brujos perdura. Hay brujos fabricantes de imbunches disfrazados de personas modernas. Juegan al cacho y hasta escriben en los diarios. Viajan y llevan portadocumentos. ¡Cuidado! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a Carlos Franz y ahora le damos la palabra a Olimpo. Que es escritor, perdón, disculpen mi anonadamiento. Olimpo Morales Benítez. Lo que pasa es que había retenido el Benítez, entonces de pronto me di cuenta que no era Benítez, por la madre sí, pero sino Olimpo Morales Benítez. Que él es miembro de la Academia Colombiana, como se ha dicho, es un jurista reputado y un gran orador, como lo verán ustedes. Muchas gracias. Primero, pues, los agradecimientos al Congreso, el dolor que tenemos de que, pues, el dolor y la alegría, porque teníamos mucha ilusión de estar en Perú, en Arequipa,
y estamos pues acogidos en Cádiz, admirando la capacidad de reacción para lograr salvar esta importante cita. Yo traigo una propuesta y una reflexión en el tema que nos ha correspondido de la forja de las literaturas nacionales y la forja de si estamos sabiendo leer o no, porque es que resulta que aquí en todo el Congreso siempre hablamos de los iletrados, de los que no leen, de los que tienen educación superior. Y yo empiezo a pensar que la mayoría de los que estamos reunidos, en las academias, no sabemos hoy leer el español que se está escribiendo. Leemos el del pasado, perfecto, pero el que está hablándose por más de 230 millones de personas en las redes, escribiéndose, ese no lo conocemos, ni siquiera nos hemos aproximado. No quiero decir que tengamos que escribir así, no quiero decir que tengamos que integrarlo a nuestros diccionarios de la academia, solo quiero decir que es bueno que reflexionemos que existe. Es por eso que la propuesta que yo les traigo de reflexión viene desde el lenguaje científico, desde el lenguaje de las ingenierías, desde el lenguaje de la programación, desde el lenguaje de la física cuántica. Todos esos lenguajes, todos los lenguajes son crípticos, los de los economistas, los de los abogados, los de los médicos, etc. Pero ningún lenguaje en la historia de la humanidad ha tenido un terreno tan fértil como el que estos lenguajes científicos, matemáticos, estos símbolos tienen en el mundo de los videojuegos. Allí convergen todas las disciplinas, la historia, porque contamos historias allí, el manejo de los colores, el manejo de la animación, etcétera, pero ahí se maneja un lenguaje. Ese lenguaje, en principio, era críptico, porque lo sabían quienes participaban en esos juegos. Hoy hay una identidad. La identidad no existe per se, la identidad se construye, la identidad se amalgama. Nosotros en el Centro Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez, que es donde adelantamos nuestras investigaciones, y en la Academia de la Lengua desde la Comisión de Lingüística Española e Inteligencia Artificial, hemos venido trabajando el tema de cómo está evolucionando la forma de comunicarse. No basta con decir, las redes sociales. No, ¿qué pasa en las redes sociales? Los académicos tendremos o no tendremos la posibilidad de aproximarnos a decir qué es lo que hay. Un mestizaje, sí, hay un mestizaje, pero el mestizaje de lo que se está viviendo, la forma como se está escribiendo, porque es más escrito que hablado, esa forma como se está escribiendo, la pregunta es un mestizaje? ¿Es un préstamo? ¿Es una invasión? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro español? Yo estoy en el puesto donde decimos las evoluciones se dan y siempre se han dado por avances tecnológicos en toda la historia de la humanidad. Ahora estamos enfrentados a unos avances tecnológicos que no sabemos dónde nos llevan. Entonces hemos propuesto la tesis del mestizaje espiritual, es decir, una comunidad que ya no está enmarcada por una nacionalidad, una comunidad que ya no está limitada por un idioma, una comunidad que ya no tiene un espacio físico, sino que el espacio físico no existe, es un espacio virtual, pero esa comunidad se comunica inicialmente desde una actividad, bien sea profesional o bien sea la del videojuego, y para darles una cifra, hay
videojuegos que tienen durante el día, durante las 24 horas, 12 millones de personas conectadas permanentemente, todos los días. Entonces esos 12 millones de personas no son los mismos 12 millones de personas, van cambiando, pero tienen el mismo lenguaje, se comunican de la misma manera. Entonces, nosotros que amamos nuestra lengua, debemos estar atentos a los desafíos que la misma enfrenta en el presente. Y lo menos que yo puedo proponer es que nosotros tratemos de reflexionar, de pensar que eso existe, porque no parece que lo estemos haciendo. Para algunos se está viendo amenazada por su utilización e integración en el universo de las nuevas plataformas tecnológicas. Todos, ya no solo los jóvenes, todos usamos nuestras tablets, nuestros celulares, etcétera. Vivimos en ese mundo. Yo, desde esta tribuna, quiero hacer una defensa del español, pero en el criterio que nos enseña Luis Flores, el gran especialista en dialectología, el geógrafo, el lingüista, que dice, hay que enfrentar la evolución del español de una manera amplia, inteligente y comprensiva. Entonces, nosotros queremos saber que ese lenguaje, que es mestizo, ahora ese mestizaje, ¿cómo es? Seguimos hablando de qué tanto penetra el inglés en el español, cuánta gente habla inglés, cuánta gente habla español, etcétera, y eso lo tenemos que hacer y está muy bien. Pero resulta que ya tenemos una serie de expresiones que no son inglés, que no son español, que no son chino, que no son japonés, y ya incluso hay sinónimos de esas palabras. Esto es un fenómeno que empieza en el 90 con el avance de la computación que permite la comunicación, que permite conectarse, que permite funcionar. Eso genera una comunidad que tiene unas características. Primero, no tiene nacionalidad, esa comunidad universal que se comunica, que sigue además chateando, porque pueden comunicarse en un lenguaje, tienen una identidad, esa comunidad tiene velocidad de respuesta, capacidad de concentración, habilidad para tomar decisiones inmediatas. Toda esa comunidad, ya lo dije, 230 millones de personas se calculan, de los 500 que hablamos español como lenguaje natural y los 600 que ya vienen en otros. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es si estamos los académicos, si estamos quienes trabajamos en lenguaje, he visto muchos estudiantes de filología, etcétera, si estamos condenados a ser los noobs. No quiero preguntar cuántos de ustedes saben qué significa noobs, pero todo el que tenga que ver de 45 años para abajo sabe que un noob es alguien que no entiende algo, que está por fuera de un tema, que no está metido. Entonces, ¿vamos a ser los académicos los noobs del futuro? ¿O los académicos vamos a buscar una forma de integración? Entonces, la propuesta, la preocupación, pues no es preocupación, porque la historia es circular. Ese cuentico de que la historia hay que conocerla, porque el que no la conoce la repite, es falsa. La historia se repite, la historia es circular. ¿Quién no ha tenido un amor y una pena de amor? ¿A quién no le han, digamos, puesto los cachos? No sé si aquí se diga eso o lo hayan tradicionado para decirlo, y sin embargo vuelve y se enamora. ¿Sí? La gente se separa y vuelve y se casa. Miren que ya parece que Shakira nos va a anunciar un nuevo romance. Y el último no fue que terminara pacíficamente. Entonces, si ustedes miran lo que estamos proponiendo o lo que estoy proponiendo, atreviéndome, me da un miedo, bueno, yo no quiero saber, es que nosotros, el lenguaje, ¿cómo empieza? Con el pictograma, con un tipo solitario, que lo hemos vuelto simbólicamente, pero está en todo el mundo. Un tipo que se puso a pintar cómo casaban, que se puso a pintar cómo se reunían, etcétera, y mire que la gente lo lee.
Entonces, el idioma ese que nosotros conocemos con la palabra, con el verbo, con el subjuntivo, con la tilde, sin la tilde, etcétera, lo que discutimos nosotros los académicos, ese lenguaje la gente no lo está usando. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que hay una evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando? Las letras, ¿de dónde aparecen? De representaciones gráficas de cosas que vivíamos. El buey, que era importante para la comunidad, ese buey va evolucionando, y termina convirtiéndose en la letra A. En el tema de las vocales son la música del idioma, del lenguaje hablado, pero no siempre estuvieron las vocales con nosotros. No siempre estuvieron las vocales con nosotros. Y las vocales no son pacíficas. A veces hay 25, hay 20. En el portugués le ponen cucurucho, en el francés lo mismo, etcétera. Ya voy a terminar. Ya vi que me va a regañar. Entonces, la propuesta es conocer los neologismos. Por ejemplo, las vocales están amenazadas. En las redes, pues sí, puede tener origen inglés, pero ya no es inglés. Si yo quiero decir que no estoy disponible, ¿cómo digo AFK. Oye, nos vemos mañana, AFK, no estoy disponible. ¿Sí? Oye, vamos a hacer al final el plan el viernes. Contesto F, el plan está muerto. ¿Sí? Oye, ¿qué te parece si invitamos a fulano? L, no estoy de acuerdo. Y así nos estamos comunicando 230 millones de personas. La propuesta es que reflexionemos, si queremos o no, entendernos con esas personas que tienen una nueva forma de escribir. La pregunta es, ¿vamos a ser los analfabetas del futuro? A mí me da miedo, con todo esto, que uno con tanta tecnología pierda la posibilidad de creer que ese poema sí lo escribió un poeta y no una máquina, que esa novela sí la imaginó un escritor. Yo quiero, por ejemplo, Franz, por ejemplo, lo mete a uno en un mundo tremendo de la noche, en su Almuerzo de los vampiros, por ejemplo. Y yo sé que fue Franz el que lo escribió, pero ya de aquí para adelante yo no sé si es el chat o quién. O sea que es bueno que pensemos y reconozcamos cómo se escribe en el mundo tecnológico para que podamos reconocer dónde estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olimpo Morales. Tenemos unos pocos minutos para que los colegas de la mesa den unas reflexiones finales. Bueno, no tengo, creo, apreciaciones finales. Más bien le daría la palabra al público si quiere hacer alguna pregunta o apreciación final que no sea una ponencia, sino una... Bueno, vamos a dar acotación. Sí, por favor, aquí el presidente quiere decir algo. El presidente pide para apreciar esta velada, ¿no? Y específicamente quería la ponencia de Carlos Franz. Baja el micrófono. Quizás porque no sea indispensable escucharme. La ponencia de Carlos Franz me recordó algo que escribí hace algún tiempo. Una cultura se define por los monstruos que crea. Una moral se define por la manera como se trata de esos monstruos. Y estaba pensando, ya que hablamos de identidad, es casi un fenómeno geográfico, pero en el Perú tenemos, en la Amazonía, un diablo que se parece al Ingunchi, ¿no? Que es el Chuyachaki. El Chuyachaki también tiene una pierna tornada hacia atrás, ¿no? Pero su función es distinta y es un diablo alegre, juguetón, amazónico, ¿no? Y se dedica a perseguir a los gringos, sobre todo, para perderlos, ¿no? Porque los ofrece como guía, pero camina en círculos, entonces el gringo se pierde, ¿no? Pero reflexionaba sobre el tema, eso, por si es que es correcta la idea
de que eso es una influencia del medio ambiente la que crea monstruos de naturaleza bastante distinta. Y hasta qué punto la identidad chilena, la identidad peruana o amazónica más bien en este caso, puede ser definida. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jorge Covarrubias brevemente. ¿Cómo no? Yo estoy utilizando ahora 14 sistemas de inteligencia artificial para hacerles preguntas no indiscretas. Les he pedido, me han dado poesías, cuentos para niños, escenas teatrales y guiones. Entonces quisieran preguntarles si al igual que ha habido una literatura digital, o sea, asistida por computadora, puede llegar a haber una literatura artificial. Pues, evidentemente, la pregunta a todos nos lleva a una reflexión compleja. Hoy nosotros aceptamos una virtualidad para muchas de nuestras relaciones, es decir, las reuniones se hacen de manera virtual. Este Congreso por primera vez está transmitiendo al mundo entero. En este momento estamos reunidos en esta aula, sigue siendo importante, pero está en el mundo entero. Yo tengo el convencimiento, por ejemplo, de que los chats, y nosotros hemos venido trabajando pues con Google, con Amazon, etcétera. Esos chats pues son como el amigo ese que sabe todo, que dice, sí, aquí está el libro, página 17, no sé qué. Pero yo no creo que vaya a producir la idea que produce el ensayista cuando nos descubre lo que dijo el novelista cuando nos crea un mundo. No creo que eso lo logre hacer. Los que hemos hecho experiencias con el chat, vemos que el chat nos escribe unas cosas razonablemente correctas, pero no, para mi gusto, no van más allá de lo que uno le preguntó. Yo creo que ya de todas maneras estamos viviendo mundos virtuales en muchos aspectos. Hay gente que ya tiene su vida combinada con un robot, etcétera. Ya necesariamente no es la parte humana la que nos va a acompañar. Incluso hay discusiones jurídicas muy complejas. Por ejemplo, las muñecas que son robots, que arreglan la casa, que ponen la música, etcétera, pero que también prestan otros servicios. Entonces la pregunta es, ¿eso hay que regularlo o no regularlo? En una casa donde hay niños, ¿puede haber esas muñecas o no? Uy, le acabo de robar la contraseña a mi abuelo, o sea que podemos coger la muñeca a ver qué pasa con la muñeca. Estamos en un mundo que yo creo que no alcanzamos a imaginarlos, pero la respuesta es que yo creo que sí puede haber todo y que estamos cada vez más dispuestos a aceptarlo. Yo quisiera comentar brevemente que esta aparición o combinación de dibujo con letras, vamos a decirlo, o algo parecido, existe desde que empezaron a escribirse los idiomas. Cuando alguien reclama de por qué los jóvenes ponen TQM, te quiero mucho, y eso, bueno, pues, pero eso existe desde los fenicios. Es decir, las vocales no siempre se escribían. O sea, no hay ningún peligro, creo yo, ninguno, en la pérdida del lenguaje natural. Los propios símbolos, los dibujos van cambiando. Una vez en la televisión me dijo un experto en la televisión, frente a todo el mundo, hay una chica que me han dado corazoncitos. Algo que yo he dicho, ¿eso quiere decir que me quiere? No, le dije, eso era antes. No, eso significa que le caes bien, ¿no? Bueno, entonces hay todo eso, ¿no? Ahora, yo tengo una doble experiencia sobre el punto. Bueno, yo he sido jugador de ajedrez y conozco del tema. Y entonces les puedo decir que cuando recién aparecieron las máquinas que jugaban ajedrez, la opinión general era que las máquinas no tenían la capacidad de un gran maestro de ajedrez, cosa que es absolutamente cierto, les aseguro que un maestro de ajedrez está frente al tablero y ve de 50 jugadas posibles, hay 48 que descarta de una sola mirada y estudia 2 y después hace su jugada. Es decir, ese nivel altísimo de un jugador de ajedrez recién lo ha alcanzado la máquina, y hay una máquina que ganó a Kasparov 2-1 en un match
Bueno, pero ocurre un en 100. Siguen apareciendo grandes maestros y la gran capacidad del ser humano es ser muy creativo. Pero piensen ustedes que el ajedrez está codificado. Tampoco es eterna o el número no es infinito de las jugadas posibles y por lo tanto una máquina puede aprender a jugar ajedrez. Pero escribir poesía, yo también he estado, digamos, en contacto con personas que manejan esto y el caso es que algunos pusieron, bueno, algunas palabras de las que usan los poetas y la máquina produjo poemas, pero no eran tan buenos, por lo menos ahora. Y yo pude corregir un poema y bueno, se difunde por allí. Y yo no soy el autor, evidentemente, soy algo así como el maestro de escritura creativa. No, pero eso es por ahora. Después no lo sabemos, después no lo sabemos. De un lado está la robótica, como lo ha expresado Olimpo Morales, pero de otro lado está la condición humana de la presencia. Ahora justamente se está hablando de qué pasa con la vuelta en las universidades a las clases presenciales, pues mucha gente las prefiere. Sin embargo, las clases remotas, virtuales, han permitido, por ejemplo, en mi universidad, que se recojan en las maestrías a alumnos que están diseminados en el Perú y en el mundo y pueden seguir las clases. Entonces, yo creo que si algo podemos anticipar es que el futuro combinará todo lo virtual con lo presencial. Lo presencial, creo yo, sinceramente, que no desaparecerá nunca. Sí, por favor, Olimpo. Carlos también quiere decir. Le damos a Carlos porque Olimpo está acaparando. Le damos a Carlos primero y después a Olimpo. Bueno, ya. perfecto. ¿Aló? Pero no... Sí, se oye. es que No, si te no, metiste con un lo apunte, virtual y un conmigo, apunte el muy, bloqueo. muy cortito que es la siguiente reflexión que me he hecho antes sobre este tema que usted proponía de si vamos a tener novelas, poemas escritos por inteligencias artificiales. Seguramente sí. Es más, creo que ya están circulando y desde hace tiempo. Si usted se fija en las novelas superventas y les echa una mirada a esos tochos de 1000 páginas, encontrará que son previsibles hasta el punto que hacen sospechar de un robot que los ha estado produciendo. Esto que parece un desvarío no lo es tanto. Estos autores, igual que lo hacían por lo demás grandes autores del siglo XIX francés que trabajaban con equipos, hacen plantillas, piden a sus equipos que desarrollen los argumentos de ciertas maneras previsibles, que es lo que el público por lo demás ha pedido porque ya ha validado anteriormente. ¿En qué se diferenciaría tanto esto de una inteligencia artificial? Va a abaratar los costos para las editoriales y para estos autores, pero creo que traerá una ventaja. Los que todavía aspiramos a una literatura artística, podremos señalar de una manera cada vez más clara lo que ha sido producido por inteligencias artificiales de lo que ha sido creado por sensibilidades humanas. Se notará más todavía. Es mi esperanza, no sé. Muchas gracias, Carlos Franz. Olimpo, No, yo quería señalar... perdón. Perdón, le dejamos y luego Olimpo. Perdón, Carlos, le quiero hacer una pregunta. Usted hablaba del imbunche, pero el imbunche es parte de la cultura más del sur de Chile. ¿Qué me puede decir de la cultura del norte de Chile, donde lo más importante son los fantasmas y que no hay nortino que no hable de fantasmas? Y que los fantasmas están no tanto en la vida diaria, sino que en la naturaleza y en todas esas cosas. ¿Me podría usted orientar sobre eso? Bueno, no sé de fantasmas, de nortinos en la literatura chilena, seguro que los hay, que han sido recogidos. Lo que no ha habido quizás es un desarrollo tanto del mito como de la recepción literaria, como el que ha ocurrido con el imbunche, que es inquietante, como decía en mi brevísimo ensayo, porque hemos destacado tanto esta figura monstruosa, ¿no? Y no es solo sureña, llega hasta la zona central de Chile. Ha sido desde muy antiguo, fue recogida y aparece en la zona del Maule y en Valparaíso.
Bueno, ahora le damos la palabra a Olimpo pidiéndole, porque nos han comunicado de manera virtual que tenemos que terminar, que hable solo un minuto. No, yo quería agradecer aquí la presencia del director de la Academia Colombiana de la Lengua. No, espero que me haya ido bien en la intervención. Espero que los estatutos no permitan ninguna revisión de mi permanencia en la academia. Sí, pero quería señalar que de hecho la presencia física es vital. Todos hemos recorrido miles de kilómetros para estar juntos en esta mesa aquí reunidos. Pero aquí me están reportando desde el Centro Libertad y Pensamiento en Bogotá, pues ellos tienen manera de medir la cantidad de gente que está conectada y es impresionante en los distintos países cómo hay gente conectada. O sea que hay una virtualidad donde estamos reunidos con ustedes, pero además estamos reunidos con miles de personas que de alguna manera nos oyeron pues las reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, de todo corazón, y gracias a los ponentes, y bueno, sigue el Congreso. Hasta la próxima.